Mis padres me regalaron un viaje para mi cumpleaños 18, pero cuando regresé, la casa estaba vacía. Ellos me dijeron que ya era lo suficientemente mayor para vivir sola. Cuando cumplí 18 años, mis padres me dieron lo que parecía ser un regalo de cumpleaños increíble, un viaje de fin de semana con todo pagado. No era nada lujoso, solamente un viaje a una ciudad cercana, con estadía en un hotel. En ese momento me sentí agradecida, se sintió como una celebración final de mi juventud, antes de entrar a la adultez. No tenía motivos para sospechar que algo estaba mal, pero cuando regresé a casa, no había nada, los muebles, la ropa, todas mis pertenencias habían desaparecido. Mi llave no funcionaba, y afuera había un letrero que decía en venta. Me quedé ahí, preguntándome qué había sucedido, solamente me había ido por un par de días. El primer pensamiento que tuve fue que quizás había ido a la dirección equivocada, pero no, la dirección era correcta. Estaba fuera de la casa donde había estado viviendo, intenté llamar a mis padres, pero sus números estaban desconectados. No tenía nada más conmigo que un bolso con ropa del fin de semana, y un teléfono con poca batería. Eventualmente, logré comunicarme con una tía, quien me explicó todo lo que había sucedido. Mis padres habían planeado esto por meses, ellos vendieron la casa, se llevaron todo lo que querían y me habían dejado. Se mudaron a otro estado sin dejar una dirección. Cuando eventualmente los encontré a través de algunos familiares lejanos, adivinen lo que dijeron. Ellos habían cumplido con su deber de criarme por 18 años, y ahora era mi turno de ser una adulta. Lo dijeron como si fuera normal irse sin decirme nada, para ellos yo era legalmente una adulta, así que tuve que descifrar todo por mí misma. Estaba en la calle, sola, sin ahorros, sin una red de apoyo, nada, abandonada de la noche a la mañana. Lo mínimo que pudieron hacer es dejarme saber con anticipación. Yo no era malagradecida o floja, yo tenía trabajos de medio tiempo para ayudar en casa. Era diligente en la escuela, hacía mis quehaceres, y siempre hice todo para ser una buena hija. Nunca asumí que me debían cosas, y siempre fui agradecida. No era mimada, no esperaba que me mantuvieran, estaba lista para trabajar y mudarme tan pronto cumpliera 18 años. Qué tan difícil hubiera sido simplemente decirme, me perturbaba como ellos pensaban que estaban en lo correcto, actuando como si yo fuera una malagradecida por cuestionar sus decisiones. Ellos eran tan crueles, pero ya no les importaba porque se habían mudado lejos. Me tomó años salir del agujero en el que me habían arrojado. Trabajé en varios trabajos, dormí en los sillones de amigos, y muchas veces en mi auto cuando no tenía ningún lugar a donde ir. A pesar de todo, conseguí ir a la universidad, y aunque me tomó más tiempo que a otros, hice lo mejor con lo que tenía, una vida que jamás pensaron que lograría. Ahora tengo 36 años, felizmente casada con mi maravilloso esposo Samuel. Tenemos un hermoso hijo de 1 año, llamado Oliver, y yo tengo una carrera que me deja proveer un techo sobre mi cabeza. Llegué a este punto sin la ayuda de mis padres, o yo diría que llegué aquí a pesar de ellos. Luego, de la nada, mi madre me contacta luego de 18 años de silencio, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Solamente un mensaje casual preguntándome cómo estaba después de todo este tiempo, junto a otro mensaje diciendo que a ella y mi padre les encantaría conocer a su nieto. Aunque actuaron normal, como reconectar con un viejo amigo, ellos eran los mismos que me habían abandonado exactamente hace 18 años. Yo no respondí porque, bueno, no creo que se merezcan una respuesta y no tengo nada que decirles. Ellos quieren ver a mi hijo, al que se refirieron como su nieto, pero yo no creo que ellos sean sus abuelos, ellos son solamente la gente que vivió conmigo hasta que cumplí 18 años, porque eso es lo que la ley pedía. Le dije a Samuel sobre el mensaje, y él se enfureció por mí. Él dijo que no les debía nada, él cree que no deberían ver a nuestro hijo, y que no hay nada beneficioso en que ellos estén en su vida. Si eres padre, entenderás. Mis padres nunca lo fueron, no quieres a tus hijos cerca de gente desagradable que los pueda lastimar, así que esta es mi historia de padres horribles y su intento de regresar a mi vida. Actualización 1. Pensé que eso sería todo, ya que una persona normal entiende mensajes indirectos como, no me importa. Pero los narcisistas y la gente que se cree con derecho como lo son mis padres, son todo menos normal. Ellos ven años de silencio por mi parte, como una invitación a regresar cuando ellos quieran.
No funciona de esa forma, a menos que tu cerebro funcione como el de una Karen o un Kevin. Samuel y yo decidimos no responder, ni siquiera decir no, porque ellos no se merecen eso, e ignorarlos debió haber sido una respuesta suficiente. Pero para ellos no lo era, lo tomaron como una invitación para entrometerse nuevamente en mi vida sin consentimiento. Ellos continuaban enviándome mensajes. Al inicio era solamente mi madre que me enviaba mensajes casuales y sospechosamente cariñosos. Ella actuaba como si simplemente hubiéramos perdido el contacto por un tiempo, no como si ella y mi padre me hubieran abandonado a mis 18 años dejándome nada. Ella preguntó cómo yo estaba, cómo estaba mi esposo, y que estaba demasiado emocionada de convertirse en abuela. Ella me envió fotos antiguas de mí cuando era bebé, probablemente intentando llegar a mis emociones, los dejé sin leer. Después los mensajes se hicieron más frecuentes, el tono cambió de casual a confundido. Ella quería saber por qué yo no estaba respondiendo y repetía cosas como, solamente queremos ver a nuestro nieto, no puedes ignorar a tu familia por siempre. Después de algunos días, empezaron a llegar los mensajes de mi padre. Él no tenía interés en pretender ser amable. Desde el primer mensaje, él me dijo que estaba siendo inmadura, y que lo que sea que me haya molestado, sucedió hace mucho tiempo, y que era tiempo de superarlo. Los mensajes y llamadas se volvieron constantes. Cada vez que ignoraba a uno, otro llegaba, y si bloqueaba un número, ellos usaban uno nuevo. Luego un día, escaló a una amenaza directa. El último mensaje de mi madre decía que, si no los dejaba ver a su nieto, ellos no tendrían otra opción más que hacer algo. Según ellos tenían derechos como abuelos, e iban a explorar todas las opciones legales. Para hacerme saber esos derechos, era tan simple como eso. Podía dejarlos ver a mi hijo, o si no, tomarían el camino difícil, pero para mí, la amabilidad podía esperar. Tampoco respondía a eso, porque era absurdo. Ellos volvieron aún peor, me enviaron un mensaje de un número diferente, diciendo que llamarían a servicios de protección al menor. Ellos pensaban que no dejar a su nieto ver a sus abuelos era algún tipo de abuso. Me hizo reír con incredulidad de que ellos estaban cuestionando un abuso después de lo que ellos hicieron. Quizás no sería considerado abuso al menor, ya que ya había cumplido 18 años, pero no es como si ellos no sabían lo que era ser buenos padres. Samuel se enfureció cuando le mostré el mensaje. Él dijo que, si se atrevían a hacer una acusación falsa, o incluso si intentaban demandarnos por algo, no terminaría nada bien para ellos. No creo que esté mal tratar mal a padres como ellos no tienen ningún derecho, especialmente no de escribirme esas sandeces. Sé que no tienen un caso para servicios de protección al menor, ya que somos buenos padres, Oliver está seguro, amado, y bien cuidado, pero el hecho de que hicieran esa amenaza me dice todo lo que necesito saber. No sé cuál es su meta, quizás ellos piensan que me pueden intimidar para que yo haga caso, quizás esperan que entre en pánico y los deje volver a mi vida solamente para evitar problemas, quizás solamente están enojados, porque me niego a pretender que el pasado nunca sucedió. Pero esto es lo que sucede. Yo ya no tengo 18 años, y no los necesito en mi vida. Ellos se aseguraron de enseñarme una lección cuando me dejaron sin hogar, ahora es su turno de enfrentar las consecuencias. Sobreviví sin ellos, y construí una vida sin ellos, ya no los necesito para nada. Quizás se dieron cuenta que abandonarme para vivir sus vidas tendría repercusiones, y ahora me quieren de vuelta en la de ellos, porque la de ellos está vacía. Bueno, siempre podría estar más vacía si deciden seguir provocándonos. Estamos documentando todo, cada mensaje y cada mensaje de voz. Si quieren jugar sucio, que lo hagan, pero no tienen idea con quién se están metiendo. Actualización 2. Hace algunas semanas, me bombardearon con mensajes y amenazas, intentando de hacerme sentir culpable para dejarlos ver a Oliver. Ahora descubrieron dónde vivimos. Después de su amenaza sobre contactar a servicios sociales, Samuel y yo decidimos consultar a un abogado. Necesitábamos saber cuáles eran nuestros derechos, y asegurarnos de estar protegidos, en caso de que realmente intentaran algo. Incluso dejamos de responder a números desconocidos, temiendo que intentaran contactarse por otros medios. El abogado nos aseguró que no tienen bases legales. Los derechos de los abuelos solamente aplica en casos extremos, usualmente cuando se ha establecido una relación previa con el niño. Mis padres no han estado en mi vida desde que era una adolescente y ciertamente no en la vida de Oliver. De todas formas, el abogado nos recomendó estar alertas,
Hay gente que cuando se dan cuenta que no pueden ganar a través de medios legales, intentan ganar a través de la intimidación, y eso es exactamente lo que sucedió. Hace unos días, ellos llegaron a nuestra casa. En ese momento yo estaba sola con Oliver, mientras Samuel estaba en el trabajo. Como yo trabajo desde casa, éramos solamente los dos. Recién había acostado a Oliver para su siesta, cuando escuché golpes en la puerta. Al principio pensé que era una entrega, pero luego los golpes se volvieron más fuertes y persistentes. Miré a través de la mirilla, y eran los peores padres del mundo. Nunca les habíamos dado nuestra dirección. ¿Cómo nos encontraron? ¿Contrataron a alguien? ¿Rastrearon documentos antiguos? No lo sé, y en ese momento honestamente no importaba porque lo único importante era que estaban ahí, y no llegaron con las manos vacías. Mi madre sostenía un regalo, probablemente para Oliver, un intento de manipulación para pretender ser abuelos cariñosos. Mi padre estaba detrás de ella con sus brazos cruzados, y ya se veía molesto porque yo no abría la puerta. Yo no abrí la puerta, ni tampoco respondí, aunque no era difícil de adivinar que había alguien en casa con un auto estacionado afuera. La voz de mi madre se escuchó a través de la puerta, enfermizamente cariñosa, diciendo que solamente querían hablar, y que habían venido desde muy lejos para ver a su nieto, y que yo debería ser razonable. Yo no respondí, parada ahí con el teléfono en la mano, intentando decidir qué hacer. Ahí es cuando su tono cambió, la dulzura desapareció, ella empezó a demandar que la dejaran entrar, y pronto se convirtió en grito. Ellos habían perdido su tiempo viniendo aquí, y no se irían sin pasar un poco de tiempo adentro. Mi padre empezó a gritar diciendo que el precio de la gasolina no era bueno en estos momentos, y que ellos odiaban perder el tiempo. Luego empezaron a golpear la puerta. Si la puerta no fuera firme, podrían haberla botado. Agarré a Oliver de su cuna, atemorizada de que podría despertar y empezar a llorar, lo que solamente los motivaría más. Si lograban entrar, quería correr y encerrarme en una habitación, mientras esperaba por la policía, a quien llamé luego de tener a Oliver en mis brazos. Luego inmediatamente llamé a Samuel, y cuando respondió, susurré lo que estaba pasando. Él estaba furioso, me dijo que cerrara todo con llave, y que me alejara de las ventanas, y que, si no se iban inmediatamente, necesitaba llamar a la policía. Le dije que ya lo había hecho. La voz de mi madre nuevamente cambió, repentinamente calmada, como si no hubiera estado gritando hace algunos segundos. Dijo que me darían la última oportunidad de hacer lo correcto y dejarlos entrar, diciendo que, si no lo hacía, lo lamentaría. Grité a través de la puerta que la policía estaba en camino, y que, si no se iban ahora mismo, no iba a quitar la acusación. Ellos lo pensaron por un momento y finalmente se fueron, pero no sin dejar su marca. Mi padre dio vuelta a una de nuestras macetas, rompiéndola contra el suelo. Samuel llegó poco después, y quería ir a confrontarlos, pero le rogué que no lo hiciera, teníamos que ser inteligentes. Esa misma noche, tomamos una decisión. Empacamos nuestras cosas y conducimos directo hacia la casa de mis suegros. No estábamos seguros ahí, si nos habían encontrado una vez, lo podrían hacer de nuevo. Ahora que habían cruzado la línea hacia el hostigamiento, no estábamos seguros de cuál sería su próximo movimiento. Nuestro primer paso fue hacer una denuncia en la policía, y hablar con nuestro abogado sobre una orden de alejamiento. Samuel consideró conseguir un arma, pero yo no me siento cómoda con una en la casa. Esperamos que la ruta legal sea suficiente, y que no tengamos que llevarlo tan lejos. Actualización 3. Ha pasado una semana desde que dejamos nuestra casa para quedarnos con mis suegros, y aquí se siente más seguro, al menos lo más seguro que se puede considerando la situación. Hay más gente en la casa, y nunca estoy sola. La familia de mi esposo ha sido muy solidaria durante esta situación, y honestamente, tener a mi cuñado cerca añade una capa extra de protección que mi padre no querrá probar. Él no solamente se ve rudo, él literalmente luce como si hubiese salido de un equipo de seguridad privado para una celebridad. Si mis padres siquiera piensan en venir para acá, terminarán con una seria golpiza. Pero mis padres no han dejado de intentar por otros medios, aún nos están acosando, lo que es bueno para nuestro caso. Ellos han intentado todo, llamar de diferentes números, enviar correos, e incluso haciendo que gente que no conozco, y que no deberían estar involucrados en esto, me llamen. Ahora, por fin entiendo por qué estaban tan desesperados en conocer a mi hijo. Al inicio pensé que simplemente era el típico creerse con derecho,
creyendo que podían regresar bailando a mi vida y obtener lo que querían, pero resulta ser algo aún más desagradable. Me enteré por un primo, que alrededor del mismo tiempo en que mis padres descubrieron que yo tenía un hijo, una de mis tías le dio la bienvenida a un nieto. Ahí es cuando todo encajó en su lugar. Había olvidado cuán obsesionada estaba mi familia con ser los primeros, primer hijo, primer nieto, todo se volvió una competencia, y ahora había una oportunidad para vencer a mi tía. Ellos no querían conocer a Oliver porque les importaba la familia, ellos querían mostrarlo como un trofeo, asegurándose que todos en la familia supieran que ellos tenían al primer nieto. No solamente un nieto en general, pero un niño. Puedo imaginar el tipo de orgullo enfermizo que querían, como mi madre luciría y presumiría en los eventos familiares, restregándole en la cara a mi tía que ella tuvo al primer nieto. Mi padre caminaría como si tener un nieto lo hiciera superior, por eso están tan desesperados de hacer lo que hicieron. Porque la gente narcisista hace estas cosas cuando creen estar en lo correcto. Yo estaba furiosa, y mientras más pensaba en esto, más memorias se asomaron, memorias que no compartí, porque pensé que ellos abandonándome era suficiente para mostrar qué tipo de padres eran. Recuerdo ser una niña creciendo en una casa donde siempre sentí haber nacido con el género equivocado para mis padres. Era la tercera nieta, pero más importante, era una niña, e incluso en ese entonces, podía sentir la decepción. Mis padres nunca fueron abiertamente crueles sobre eso, pero tampoco me hacían sentir valorada. Siempre me comparaban con mi primo mayor, quien era el primero en la familia. Él era tratado como realeza, mi familia celebraba cada uno de sus logros como un evento nacional, sus primeros pasos juntaron a la familia, y cuando inició la escuela, llamaron a toda la familia para que le dijeran a todos lo bien que le iba. Yo solo era otra niña, como mi prima. Recuerdo una vez escuchar a mi madre hablando con una de sus hermanas sobre cómo había esperado tener un niño cuando estaba embarazada de mí. Repentinamente, muchas cosas empezaron a tener sentido, cuando me abandonaron a los 18, cuando vendieron la casa y me dejaron sin nada. Pasé años intentando entender por qué, sí, son malas personas y egoístas, pero estaba intentando llegar al fondo de esto. Pero no hay mucho que decir, ellos solo me abandonaron cuando pudieron, cuando era legal y eso era todo. Todo era porque yo era una niña, y aún así aquí estoy, casi 2 décadas después, y esta terrible tradición continúa acechándome, y peor, ahora está dirigida hacia mi hijo. Pero mi hijo no será parte de esta tradición, nos aseguraremos de eso. Actualización 4. Han pasado meses desde que esta pesadilla inició. Ya no es solamente sobre los cargos de acoso, que ya hubiera sido lo suficientemente estresante, pero mis padres decidieron llevarlo más lejos. Están intentando pelear por derechos de abuelos por mi hijo. Probablemente no debería estar sorprendida, considerando lo arrogantes que son, era probablemente inevitable. Pero saberlo, no lo hace menos agotador, mi esposo y yo estamos mental y emocionalmente agotados. Estos últimos meses han sido un ciclo interminable de reuniones con abogados y de papeleo, asegurándonos de que mis padres no se puedan acercar a nosotros. Si piensas, bueno, ahora dejarán esto tranquilo, y todos podemos volver a nuestras vidas, ellos hacen algo nuevo. A estas alturas ya ni vivimos en nuestra casa, aún nos estamos quedando con mis suegros por seguridad, y aunque estoy muy agradecida con ellos, extraño tener mi propio espacio. Extraño nuestra antigua vida con Samuel, antes de que mis padres aparecieran. Pero tenemos que hacer esto, porque no nos otorgaron la orden de alejamiento contra mis padres. De acuerdo con las leyes, todo es muy complicado con ellos aún buscando sus derechos de abuelos. Odio que los primeros años de Oliver estén siendo opacados por este desastre. Quiero disfrutar verlo crecer sin tener que preocuparme de que mis padres tóxicos harán algo loco. No quiero vivir en una constante paranoia, con miedo de que descubrirán otra forma de invadir nuestras vidas. Al mismo tiempo los estamos demandando por acoso, pero no es nada más que un gran enredo de acciones legales que nunca terminan. La idea era dejarle en claro a ellos, que no nos intimidarían, pero en vez, dejaron de confrontarnos físicamente y cambiaron a hacerlo de manera legal. Mis padres dicen que yo nunca he querido dejarlos regresar a mi vida, sugiriendo que estoy haciéndole lo mismo a mi hijo. Que por 18 años ellos fueron padres amorosos, no pueden creer que yo actúe de esta forma con ellos. Es ridículo, pero eso es lo que están usando contra mí para desgastarme. No creo que su estrategia para ganar debería estar ganando en este momento.
Solamente me quieren agotar, y hacerme decir, de acuerdo, está bien, déjenlos que lo vean, y parece estar funcionando. A excepción del hecho de que, aunque estamos agotados por esto, aún tenemos la energía para seguir luchando. Mi motivación es que los odio por haberme abandonado, y por lo que están haciendo ahora. Así que, con eso, estoy manteniendo la lucha. Dos pueden jugar el juego de desgastar al otro, y cuando los haga cansarse, iré más allá. Actualización 5. Han pasado casi 2 años desde que esta pesadilla comenzó, y por fin puedo decir que somos libres, ganamos todas las demandas. Después de todo el estrés, las amenazas, y el cansancio extremo de luchar por nuestra paz, por fin pusimos un fin a los intentos sin cesar de mis padres para forzar su regreso a nuestras vidas. La pelea de derechos de abuelos contra nosotros ha sido rechazada y archivada, mientras que nuestra demanda por acoso salió a nuestro favor. Les ordenaron pagar alrededor de $1,000, una gran suma por una maceta rota. Pero, aunque ganamos, Samuel y yo decidimos que no podíamos arriesgarnos. Hace un mes atrás, empacamos nuestras cosas y nos mudamos a otro país, y honestamente aún se siente irreal. Nos asentamos en el país de origen de mi suegra, y afortunadamente la transición ha sido relativamente fácil. Samuel tuvo suerte de ser reasignado dentro de su propia compañía, e incluso recibió ayuda para reubicarse, lo que fue una gran ayuda. En cuanto a mis suegros, ellos decidieron venir con nosotros, ya que ya habían planeado retirarse aquí. Aunque ha sido un gran cambio, por el momento nos estamos adaptando bien. Sobre mis padres, lo último que escuché es que aún se están quejando. Sí, han reducido sus ataques directos, probablemente porque saben que no pueden costear más problemas legales, pero eso no significa que han dejado de presentarse como las víctimas. Ellos nunca nos encontrarán de nuevo. Actualización 6. Todo ha estado muy tranquilo con mis padres, no han sido capaces de encontrar dónde vivimos, y debo admitir que he disfrutado esto más de lo que esperaba inicialmente. Vivimos en un vecindario más seguro del donde vivíamos antes, y no estoy hablando solamente de seguridad sobre mis padres, sino que en general. Así que este cambio ha resultado ser muy positivo. Lo siento por empezar con lo positivo, y luego continuar con lo negativo, porque sé quizás te pondrá de mal humor, que si hubiera comenzado aquí y guardado lo positivo para el final. Pero esto es solamente negativo si es que son mis padres, porque para el resto de nosotros, incluyendo Samuel y a mí, ha habido muchas cosas positivas. ¿Recuerdan que les dije que a mis padres les encantaba competir con su familia para ser los primeros? Bueno, perdieron la competencia de tener al primer nieto, así que mi tía, que es tan mala o quizás peor que ellos, no perdió la oportunidad para presumir durante una reunión familiar. Ella no dejaba de mostrar a su nieto una y otra vez, preguntándole sobre el de ellos, y esto continuó por horas, hasta que mi madre inesperadamente abofeteó a mi tía, que aún sostenía al bebé. Mi prima y su esposo tuvieron que intervenir, porque ella atacó mientras sostenía al bebé. Una pelea empezó, con mi padre peleando con el esposo de mi prima. La reunión terminó en poco tiempo cuando llegó la policía, y arrestaron a ambos, su esposo y mi padre. También se levantaron cargos contra mi madre. Desde entonces, mis padres no han sido invitados a ninguna reunión familiar, y tuvieron que pagarle $800 a mi tía por la abofeteada, y $24,400 a los padres del bebé. Mi prima me dijo todo esto mucho después, porque ella no sabía si yo quería escuchar cosas sobre mis padres, dada nuestra historia. Pero le dije que ella estaba loca si pensaba que yo no quería escuchar noticias como esas. Además, ha estado todo tranquilo, pero es aburrido, no he recibido información sobre cosas como esa. Mis padres ya no tienen que competir con la familia, y yo no tengo que preocuparme de que usen a mi hijo como una ventaja en su competencia, ya que ya no tienen familia.